Hola, buenas noches. Hoy comenzamos rápidamente el programa con un informe especial que ha preparado Álvaro Pérez Luna sobre los asaltos en ómnibus, en trenes, en micros, en el Metropolitano. No estamos a salvo en ninguna parte. Veamos. ¿Dónde está el Mini? ¿Dónde está el Mini? ¿Dónde está? Está diciendo que está en el primer piso. Estas son imágenes de la detención a eso de la 1 de la madrugada de hoy jueves del delincuente Kevin Asen, de 18 años de edad, quien se escondió debajo de la cama en su vivienda de la calle Emilio Sandoval 256 en Chorrillos, cuando la policía allanó el lugar. Escucharon, weón, botar para acá, vete para allá. Al momento de ser detenido tenía una pistola marca Versa y 70 paquetitos de pasta básica de cocaína. Kevin Asen, que tiene antecedentes criminales, es uno de los delincuentes que asaltaron el bus de la línea C del tren metropolitano ayer poco antes de las 5 de la tarde. Él es el sujeto que se cubrió el rostro con una mascarilla blanca antes de subir al tren en la estación del Estadio Unión en Barranco, rumbo al sur. Uno de ellos, el que está con la mascarilla médica, ingresa como si aparentara que estaba enfermo. Luego vienen dos más jóvenes con lentes que le piden por favor a una usuaria que les valide con su tarjeta y ellos le pagan para ingresar. Ellos le pagan en efectivo y usan la tarjeta. Usan la tarjeta de la usuaria. Embarcan estos delincuentes y esperan pasar la estación militar, que es la próxima, que ya viene a ser el distrito de Chorrillos. Una vez que han desembarcado ahí los usuarios, el bus continúa su marcha. Y en el trayecto de la estación de Escuela Militar y Terán hay un espacio que no tiene más que la troncal y la seguridad de las vallas. Ahí se produce el asalto. Y inmediatamente lo encañona, pasando de Escuela Militar al conductor, le pone la Lo encañona a un conductor como él. En cabeza. Entonces no le dio tiempo a presionar el botón de pánico. ¿Que está dónde? El botón de pánico, muéstrale dónde está el botón de pánico. Ah, ese de allí. Entonces ya él, por preservar su identidad física y su vida, claro, ya no presionó el botón de pánico. Y no se han fugado llegando a la siguiente estación. No. Han obligado al chofer a que pare. A la altura de la estación Terán hay una curva. Ahí hay un semáforo. Y le obligaron al conductor que pare ahí, les abrió la puerta de emergencia, que es esta, y después se bajaron. Y se dieron a la fuga. Los usuarios del Metropolitano jamás imaginaron que pudieran vivir una experiencia así, en una línea aparentemente muy segura. Que el señor quería avanzar, se pagaba A raíz del robo de ayer en el Metropolitano, ¿te has preocupado? Claro, o sea, yo antes creía que el Metropolitano puedo sacarme el celular normal, pero ahora como que tengo un poco más de miedo. Estamos viendo que hay bastante inseguridad por falta de bastante control y control policial. O sea, yo pensaba que era algo seguro para poder viajar en el Metropolitano, pero ahora me vengo a enterar el día de hoy que ya no se sabe, ¿no? No hay mucha seguridad. La violencia y la inseguridad surgen en los buses, en las calles y delante de autoridades, policías y hasta militares. Miren lo que ha ocurrido ayer en la avenida Pershing, en Magdalena, frente al Hospital Militar, un lugar repleto de soldados armados. Dos delincuentes asaltaron una camioneta Mazda de color guinda a plena luz del día y con el auto prácticamente en movimiento. Este es el video de una cámara de seguridad que capta el preciso momento del asalto. Este otro video fue grabado con un celular por una mujer que estaba en un bus de transporte público y advirtió el asalto. Yo visualizo que el moto con los dos asaltantes se colocan atrás, en la parte posterior, digamos, de la camioneta Mazda de color guinda. En eso baja el asaltante con pistola en mano y se acerca al lado del copiloto a tratar de reventar la luna. Entonces se escucha esos golpes fuertes, no logra reventar, entonces es cuando amenaza con la pistola el copiloto, ingresa al vehículo, imagino que amenaza a los ocupantes del interior,
y se ve luego que el asaltante sale con pistola en mano y imagino que ha sido un fajo de dinero. Sale, se regresa a la moto donde le esperaba el otro asaltante y parte. Lo que pasa en Lima, ya lo hemos dicho hace un par de semanas cuando estuvimos allí, es prácticamente igual a lo que ocurre en Trujillo. Miren estas imágenes. 4 jóvenes suben a un bus en el peligroso barrio de La Esperanza armados con pistolas, y escuche bien, escopetas. Asaltan a los pasajeros, los golpean con culatazos y bajan del ómnibus caminando, como si nada hubiera ocurrido. Muchos recordarán también lo que pasó hace poco más de una semana en un bus de transporte público. Subió un delincuente, después subieron 2 más, y en ese momento uno de ellos desenfundó una pistola. El chofer se asustó, pero el ladrón le dijo que con él no era. Luego de robarle a los pasajeros, el delincuente armado le disparó a un policía que estaba al fondo del bus, a sangre fría. Miren todo lo que ocurrió después. ¡Qué suerte! ¿Vos estás viendo que están encerrados? Creo que yo me quedo aquí. La que te ayuda, pero si no, ¿qué mierda vas a decir? Ah, ya. Un patrullero por la calle bombardeó a un pasajero. Hay un herido. Hay un herido acá que manda un pasajero, es un patrullero por la calle. Por favor, compañeros, por favor, apoyen. Estamos llegando, viejito. Una camilla, toque, hay un herido de bala. Toque. El asalto al bus del Metropolitano ha dejado a los limeños con los pelos de punta. Kevin Asen, el delincuente de la mascarilla, ha sido uno de los primeros de esta banda en ser detenido. Esta madrugada también se capturó a Luis Carlos Segovia, quien según la policía habría sido el que ayudó a los 3 asaltantes a huir por las calles de Chorrillos a bordo de una moto. Todavía hay 2 ladrones por capturar. Pero dejémonos de cosas. En este momento la inseguridad ciudadana en Lima y provincias es tarea de nadie. Bien, hay que resaltar la rapidez con que ha sido capturado uno de los asaltantes de ayer en el Metropolitano. Ya está en manos de las autoridades, pero todos los esfuerzos son insuficientes si esta ola continúa. La verdad es que el video con las imágenes de lo que ocurre después del asalto en el micro de Trujillo es realmente escalofriante, ¿no? Este policía ha salvado de una manera milagrosa, pero esto puede pasarnos en cualquier lugar, en cualquier medio de transporte, y esto realmente no tiene cuándo terminar. Más adelante en el programa estará con nosotros el congresista Carlos Tubino de Fuerza Popular, que nos va a explicar en qué consiste su proyecto de ley que sanciona el delito contra la libertad religiosa y de culto. Así se llama el proyecto. Nos explicará seguramente en detalle en unos minutos, pero antes vamos con un reportaje de un caso realmente espeluznante. Un padre abandona a su hija y solo regresa a casa cuando la niña ha cumplido 15 años y regresa para violarla. El reportaje es de Juana Avellaneda. Hey, mi hija me dice, ¿por qué mi papá me hizo daño? ¿Por qué me dañó así? Si yo lo quería mucho. Dígame usted, ¿qué le puedo decir, señorita? Yo me siento culpable de todo. Haberme metido con este desgraciado que no tiene nombre. María, como llamaremos a esta mujer para proteger su verdadera identidad,
siempre fue padre y madre para su hija. Sin embargo, meses después de que Camila cumpliera 15 años, su papá biológico, Marcos Gonzalo Cárdenas Cano, volvió a buscarla, solo para poder abusar de ella. Ella cuando me confiesa me dice, mamá, mi papá me dañó. Yo le tuve que preguntar, ¿cómo te dañó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te hizo? ¿Te golpeó? No, mami, mi papá abusó de mí. Le bajó el pantalón totalmente, él se bajó el short porque estaba con short. Y mi hija me dice, mamá, yo sentí un dolor, mamá, que nunca sentí. Y él se movía. Y le decía, cállate, hijita, cállate, mi amor, no va a pasar nada. No va a pasar nada, yo siempre voy a estar contigo. Le decía, dime que me quieres. Eso mi hija me lo contó a mí. Mamá, yo lo único que hice fue voltear mi cara. Esta tragedia empezó en diciembre del año pasado, luego de que Marcos Cárdenas reapareciera en sus vidas, supuestamente arrepentido, con la excusa de ser el padre, que nunca fue, pero en realidad sus intenciones eran otras. Él me decía que ya las cosas iban a ser diferentes, que ya había sentado cabeza, que fue un error casarse con esa tipa, que ahora solamente su hija iba a ser la mujer de sus ojos. Incluso en su WhatsApp, así dice, mi reina, la única mujer de mis ojos. Yo no la creí, pero mi hijita ilusionada, mamá, mi papá me va a dar mis estudios, mi papá me va a dar mi universidad, mamá. ¿A qué darle una oportunidad? Yo lo voy a hacer. Esta inocente adolescente, a la que llamaremos Camila, jamás imaginó que darle una segunda oportunidad a su padre sería el error más grande de su vida. Y a pesar de que su madre siempre estuvo en contra de que mantuvieran comunicación, ella le rogaba para que lo admitiera de nuevo en la familia. Él reaparece en diciembre y a los 15 días me dice, me voy a llevar a mi hija. Y yo le digo, ¿cómo? Y mi hijita, mamá, mi hija estaba ahí presente. Yo quiero irme saltando, porque ella es bien juguetona. Y me dice, mamá, yo me quiero ir con mi papá, por favor, nos vamos a ir a la piscina. Mira, me va a llevar a 3 ruedas, donde antes íbamos, mamá. La niña era la que presionaba, porque ella tenía una ilusión de que el papá había cambiado. Y ella tenía la esperanza de poder tener ese amor de padre que nunca lo tuvo. Y este desgraciado la engañó, le destruyó la vida. Esta es la casa de Marcos Gonzalo Cárdenas Cano. Es aquí donde este monstruo abusó de su propia hija en repetidas veces para evitar que ella lo delatara. Amenazaba con matar a su propia madre. En estos mensajes de Facebook incluso se puede leer que este maldito le decía a su propia hija que estaba enamorado de ella. Te amo, en serio, me encantas. Cada día que estoy a tu lado me gustas y tú bien sabes. Solo sé que nos gustamos y estaremos. No sé por qué te pones así. Me he enamorado. Le dice que está enamorado, ¿cómo se llama? Que es su reina, es su mujer, es la luz de sus ojos. Él está eternamente enamorado y que ella va a ser la única mujer para él, ¿no? ¿Y qué le decía a tu sobrina? Le decía, ¿qué te pasa? Reacciona, yo soy tu hija, me estás haciendo daño. Por temor a que le hiciera daño a su madre, Camila soportó el abuso en silencio. Eso cambió el lunes pasado, cuando decidió no callar más. Y mi hija me dice, mamá, un día yo tenía fiebre y yo estaba durmiendo. Mi papá apagó la luz, cerró la puerta y alzó el volumen de la tele. Y mi hija lo mira, asustada, y él, desgraciado, ya estaba encima de mi hija, bajando del pantalón. Hijita, ¿por qué no gritaste? Para que salga alguien, para que alguien te escuche. ¿Por qué no gritaste? Y me dijo, cállate, no hagas bulla, no te va a pasar nada, yo te amo, me decía. Y eso fue la primera vez como sucedió. ¿Cuántas veces él abusó de su hija? Mi hija me cuenta que fueron 8 a 10 veces. Y esas veces, señorita, fue en la casa de él. Por temor a que este violador se fugara, María ideó un plan con ayuda de su cuñado y le tendieron una trampa.
En este video, que tuvo lugar en la Plaza Batters de Barranco, se puede ver el preciso momento en que la policía lo enmarroca y se lo lleva a la comisaría. Cuando llega la policía, nosotros saltamos inmediatamente a su captura y yo no pude contenerme. Agarré un palo que lo rompí y se lo tiré en la espalda. Mis intenciones eran matarlo con mis propias manos, tomar justicia. Pero tengo familia, tengo hijos y no lo podía hacer. ¿Ustedes creen de que este señor merece defensa? ¿Ustedes creen que este señor merece estar vivo? ¿Ustedes creen que este señor necesita piedad de alguien? No, por favor. Lo que nosotros queremos es que este señor se pudre en la cárcel. Cadena perpetua. Yo quisiera matarlo con mis manos. Yo no puedo creer para qué vino. ¿Para qué volvió para eso? Es su hija, señorita. ¿Por qué no agarró cualquier mujer en la calle? Tantas mujeres que hay en la calle. ¿Por qué a su hija? Al cierre de esta nota, el juez Simeón Máximo Campo Rodríguez dictó 9 meses de prisión preventiva en contra del padre violador, mientras duren las investigaciones. María espera que el caso no se dilate y exige la pena máxima para el hombre que concibió a Camila y que a la misma vez le destruyó la vida. De todas las noticias espeluznantes que nos toca presentar, esta debe ser una de las peores. Realmente, un padre desnaturalizado que no se entiende, abandona a la hija, nunca ve por ella y regresa cuando ya está comenzando a convertirse en una señorita para hacer esto. De verdad, el deseo del tío, del cuñado, es el deseo de todos los que estamos viendo este reportaje. Que se pudre en la cárcel es lo menos que le podemos desear a este miserable. Bien, habíamos anunciado temprano, está ya con nosotros el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino. Buenas noches, congresista, gracias por estar con nosotros. Le decía yo fuera de cámaras que una vez más vamos a discrepar abiertamente con este proyecto que usted está presentando, pero queremos que nos lo explique. Yo la verdad no entiendo mucho. Delito contra la libertad religiosa y de culto. Estamos hablando de castigar la blasfemia, la herejía. Mira, no es así. Es lo que un poco que se ha especulado con relación al tema. ¿Suena eso? Bueno, puede sonar. Yo respeto a las personas que discrepan y justamente para eso es el Congreso de la República. Es justamente para debatir, para sacar conclusiones y al final los proyectos de ley convertirlos en leyes. Y sigue todo eso un procedimiento. Este proyecto de ley recién ha sido presentado. Debe pasar a la Comisión de Justicia. Vamos a tratar de explicarlo de manera muy didáctica. ¿El delito contra la libertad religiosa y de culto implica cualquier ofensa a cualquier religión? Mira, porque no estamos hablando solo de los católicos. No, por supuesto que no. Si revisamos el proyecto de ley, que lo tengo acá, no hay una sola palabra en este proyecto de ley referida a la Iglesia Católica. Ni una palabra. Entonces es un proyecto de ley... ¿Podría leernos la definición es decir, el concepto de la ley? ¿Qué es lo que persigue? Sí, por supuesto. ¿Sí? Mira, el objeto de la ley tiene como objeto incorporar al Código Penal el delito contra la libertad religiosa. Ahora, este tema de la libertad religiosa está amparado en documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de los Derechos del Hombre, en la Constitución Política del Perú. Sin duda, pero libertad implica que cualquiera es libre, obviamente, de creer en el Dios que quiera, en los santos que quiera y a rezarle a la Virgen que quiera. Eso es la libertad. Así es. ¿Cómo se puede cometer un delito contra esa libertad? Claro, eso es muy Sería buena persiguiendo la religión. Claro, pero... Persecución de cristianos, de judíos. No. Mira, lo que dice el artículo, dice, el que sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Ok, póngame un ejemplo de cuál podría ser un ataque a su libertad de culto, que en este caso sería su libertad de ser católico. Claro, porque acá lo importante de todo eso, si se aprueba una ley de este tipo y que no está en el Código Penal, como consecuencia de ello se tiene que desarrollar la jurisprudencia relacionada con ese delito. Se tiene que hacer, lo derivado de la ley
que viene a ser los temas que te acabo de mencionar. Por eso, pero para que la gente comprenda el espíritu de la ley, póngame un ejemplo concreto de cuál sería un caso de ofensa a su libertad, no a la libertad de cualquiera, sino a la, claro, a la suya. mía. Pero fíjate, de acá tú tienes que desarrollar el reglamento de la ley. Pero pongo el ejemplo, porque de verdad estamos hablando la jurisprudencia, como si fuéramos etcétera. jurisconsultos y la gente quiere algo concreto. ¿Cuál sería un delito? No, yo no puedo decirte cuál sería un delito. ¿Por Pero qué? si usted está planteando la ley. No, es que, ojo, esto se tiene que llevar a un desarrollo de jurisprudencia, un desarrollo de reglamento de la ley y adicionalmente viene todo un tema que se tiene que ver como se hace cualquier delito que se incorpore en el Código Penal. El juez es el que va a determinar qué es lo que se viene como sentencia en un caso determinado. Pero no soy ni yo ni una persona individual que va a determinar si es un delito o no es un delito, un agravio o una ofensa que se pueda dar. Yo le preguntaba esto porque tenía entendido que usted se había enfadado mucho por una exposición de fotografías denominada Vírgenes de la Puerta, que está todavía, ¿verdad?, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. ¿Este dato es correcto o no es inexacto? No es correcto. ¿Usted ha ido a ver esta exposición? No. Y no conozco la exposición, no podría haberme enfadado. Yo tampoco he ido y por eso le hemos pedido a una reportera de nuestro programa que vaya a esta exposición, que acaso podría ser calificada de blasfemia o de herejía. Pero antes de ver esta pequeña nota, quería hacerle una consulta, congresista Tubino. ¿Usted tendría algún inconveniente en que discutamos este tema con otro colega mío que está mucho más empapado de estos temas, que es Pedro Salinas? Mira, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Entonces lo invitamos Pero a pasar. Pedro Salinas, Adelante, lo que Pedro. busca, él individualmente yo no lo necesito, él lo que busca Buenas es noches. justamente... ¿Cómo estás, Pedro? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la tolerancia. Sí, Antes por de supuesto que discutir, sí. para tratar de llevar la fiesta en paz, vamos a ver la nota de esta exposición, muy controversial, por cierto, que en la que uno puede discutir el buen gusto, la calidad artística, la estética, si le gusta, si no le gusta, pero vamos a verla con los ojos de esta nueva ley, porque si la ley castiga los delitos contra la libertad religiosa y de culto, tal vez esta exposición, con la ley aprobada, podría ser objeto de sanción. Bien, yo soy la persona menos indicada para decidir si esta ley es buena o mala, porque yo me he disfrazado en televisión de Papa, de Santa Rosa, de Virgen María, de monja. He cometido todos los Santa delitos Colonia. más indecibles, sí, Calzarita, Melchorita Sarabia. En fin, pero creo que lo que corresponde después de este reportaje es que el congresista Tubino nos diga si esta exposición es un buen ejemplo de lo que sería el delito contra la libertad de culto que está planteando en el Congreso. Mira, yo ante todo, la verdad que lamento que se hayan pronunciado las frases que ha pasado del ¿A señor cuál se Pedro refiere? Salinas. Pero el señor Pedro Salinas lo único que hace es insultar. ¿Qué derecho tiene él de proferir esas palabras peyorativas ante una persona que puede pensar diferente a él? Yo la verdad que me sorprende que una persona que ha escrito todo un libro sobre diferentes cosas se exprese de esa manera, insultando. Pedro, vamos a darle 3 dentro- minutos al congresista Sí, y luego por favor. te damos la réplica. Entonces, yo la verdad que censuro eso, que una persona palabra que es un censura periodista, no es muy... que es un periodista, emplee insultos a quien no piensa como él. Primer punto. Segundo punto, con relación a esto, yo no te puedo decir si eso sería delito o no. ¿Por qué no te lo puedo decir? Porque este es un proyecto de ley sobre un tema penal que todavía no tiene jurisprudencia en el Perú. Entonces, si esta ley se aprueba... ¿Pero a qué se refiere su proyecto, entonces? Perdón. Un ejemplo, uno. No, o sea, es que yo no te puedo definir... Uno le estoy diciendo, un yo hito. lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto obedece. Primero, esta es una ley que tiene que tener como consecuencia de ella
una Correcto, jurisprudencia. pero congresista, no puede ser una ley abstracta. Una doctrina. Dios es abstracto, la ley tiene que ser concreta. El reglamento de la ley también va a definir qué puntos son los que llevarían a una situación así, si llega a ser delito o no lo es. Y por último, es el juez que lo determina al final. Pero en las partes de la entrevista que se ha puesto dentro del reportaje, usted sí se refiere a esa exposición. Me refiero porque tenía una referencia. Pero en ¿cómo ese puede opinar momento. con una referencia? Una referencia. Tiene que ir a verla. Pero, perdón. Es como opinar sobre un libro que no ha leído. No, bueno, había una referencia que se hizo antes de ese programa. Entonces, acá, lo que yo sí tengo que dejar bien claro es lo siguiente. Me sorprende el radicalismo de algunas personas como Pedro Salinas, la verdad que no sabía, porque yo he leído su libro. ¿Qué le pareció? Un libro que hay que tomar, yo ahora con pinzas, por la forma como se ha expresado. Es difícil pasar las hojas con Claro, pinzas. y decirle lo siguiente, no tiene una sola palabra de la Iglesia Católica. El señor Pedro Salinas me ha escrito ya 2 artículos en La República que se ha dedicado a insultarme desde el inicio de ellos. ¿Asunto de qué? Ok, pero olvidemos un momento el tema de lo que Pedro Salinas ha dicho, porque ahora él va a tener su réplica, y también de la exposición en particular, que no es el tema es la ley, y yo estoy tratando de que la gente entienda en qué casos podría cometer un delito contra su libertad religiosa, y me refiero a la de usted, para poner un ejemplo concreto, porque usted me puede decir, claro, también con el budismo y también con cualquier otro tipo de divinidad. ¿De qué manera yo podría ofender a su religión al punto de merecer la cárcel por ello? Mira, yo te insisto y no voy a salir de eso, que yo no te puedo definir eso. ¿Por qué? Pero entonces... Porque, perdón, es que una ley tiene su reglamento. Si es un delito penal nuevo, entonces se tiene que desarrollar una jurisprudencia, se tiene que desarrollar una doctrina. Correcto. Y al final eso lo aplica el juez, no lo aplica a cada ciudadano. Usted ha tenido 3 minutos 20, vamos a ser equitativos para la réplica de Pedro. Adelante. Ya, yo más que réplica tengo preguntas, como tú. O sea, yo quiero entender en qué cosas se aplica esta cosa que usted llama ley, a la cual dice le sigue un reglamento, cuando lo que yo, de lo que he entendido, está planteando una modificación en el Código Penal. Si eso es así, aquí no hay reglamento que valga. Esto va a depender finalmente de la discrecionalidad del juez fiscal que tome el caso de una persona que se ha sentido herida en su susceptibilidad religiosa, se ha sentido ofendida, ¿no es cierto?, en su sensibilidad respecto de algo que ha visto, una exposición en Barranco, un libro que leyó, una caricatura que le fastidió, ¿no es cierto? No es así. No es así. No, pero no es así, nos vamos todos bueno, que viva la libertad de prensa y de expresión. Es que no es así. No. O sea, acá lo que estamos hablando es de un proyecto de ley que sí necesita su reglamento. Ya. O sea, ¿por qué? Porque estás hablando... ¿Pero qué castiga? Díganos qué castiga. ¿Cuál es el delito? El delito que se está... Acá dice, mire, yo voy a citar, dice, ley que incorpora en el Código Penal delito contra la libertad religiosa y de culto y plantea sancionar con una pena entre 2 y 4 años de prisión a quien sin derecho ataque a otro mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto. Eso es lo que plantea la ley. Y yo le pregunto, póngame un ejemplo, y usted no me quiere poner ningún ejemplo. Entonces, ¿cómo entendemos? Yo no te pongo ningún ejemplo en ese sentido. Pero sí te puedo decir que si a ustedes les escandaliza tanto este tema, que estamos hablando, ojo, del artículo 2 de la Constitución, que dice clarísimamente e incorpora los temas también de sexo en ese artículo 2. Entonces, tú tienes acá que dice... ¿Verdad? Mi tiempo no. El artículo 2, toda persona tiene derecho a la igualdad de la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión. Cuando hablamos de sexo, sí es válido hacer un desarrollo constitucional, pero si hablamos de religión, no. Entonces, y lo único que hemos recibido por presentar un proyecto de ley de este tipo es insultos, agravios a mi persona y adicionalmente... ¿Yo qué le he dicho? Bueno, insulto y medio, y los tengo acá los artículos. Que comienza así. Acuérdese de uno. Bueno, yo no tengo que acordarme, sino que tengo que leerlo.
¿no? Y los tengo acá. Me refiero a la idea. No, a la no, a la idea posición. no. Acá comienza la fatwa de tu vino. ¿Qué cosa es la fatwa de tu vino? Hay que hablar así. ¿Qué cosa es la fatwa? Hay que hablar. ¿Qué cosa es la fatwa? La chifladura de tu vino y hace todo un desarrollo de insultos. Eso hace un periodista de la capacidad del señor Pedro Salinas. Eso lo desprestigia. Eso no prestigia a nadie. Que insulte a una bien, persona. Congresista, pero más allá de lo que prestigia o no a Pedro Salinas, el objeto de esta conversación es explicarle a la gente cuál podría ser un delito contra la libertad religiosa y de culto. Y seguimos hablando en términos tan abstractos que estoy seguro que muy pocas personas están entendiendo cuál es el espíritu de la ley. Y la cosa es tan sencilla como cuando se dice qué cosa es una ofensa, qué cosa es un desprecio, qué cosa es un agravio, ¿Y quién lo es un decide? insulto, quién lo decide. Un ejemplo. No. Un ejemplo. La muestra que acabamos de ver y que usted llamó una exposición blasfema. Bueno, Pero, total, todo esto es será producto de un debate. Pero ese debate acá estoy, pues, lleva a un desarrollo congresista constitucional. Debatamos. Bueno, debatamos. Discutamos. Por eso discutamos. Ya pues, bueno, por ejemplo. Yo no tengo que darle ningún ejemplo del tema. A mí no. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de ley recién presentado que no tiene reglamento. Usted lo que quiere es que yo defina el reglamento. No, que no, defina... lo que usted tiene es un ejemplo. Perdón. Ilústrenos. No, ¿Con qué cosas podría uno irse 4 años a la cárcel? Por eso. Díganos. Eso justamente es producto. Oiga, si usted no sabe, presenta una cosa que no sabe cómo va a es que yo no lo terminar. puedo definir. ¿Por qué? Porque esto no tiene todavía una doctrina. Esto todavía no ha sido desarrollado. Pero esto se desarrolló en la Edad Media. No se desarrolló en la Edad Media. Porque hoy día, por ejemplo, usted... En la época que asaban herejes en la parrilla. Mira, por ejemplo, Beto. Hoy día, congresista, por ejemplo... si usted no nos puede explicar cuál es el delito, lo que se entiende, blasfemia y herejía, es el museo que está al costado del lugar donde usted trabaja, que se llama Museo de la Santa Inquisición. No es así, porque yo no tengo nada que ver con la Santa Inquisición. Pero se parecen mucho. No, perdón, no es así, porque yo no estoy planteando las cosas, ni tampoco los sistemas de la Inquisición que los censuro. Explíquenos cuál es la diferencia. Que los censuro. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Y por otro lado, también te quiero decir que esto no es una locura en el Perú, porque en España existe, por ejemplo, hoy en el Código Penal, artículo 523, de los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. El que con violencia, amenaza, tumulto o vía de hecho impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias, manifestaciones de confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años. Ahora, ¿sabe que eso nunca se ha aplicado, no? Bueno, pues a eso vamos. A eso voy. Cada vez que eso ha aparecido, porque efectivamente eso está consignado en la legislación española, y se ha ventilado a través de los medios de comunicación, se ha frenado gracias a la presión de los medios de comunicación. ¿Por qué no ha sido derogado? Porque atrás de esto... Yo no sé, pues. Bueno, es que hay una jurisprudencia, todo esto ha sido desarrollado en una doctrina y se ha considerado... Que los legisladores españoles metan la pata significa que nosotros vamos a patear la misma piedra, vamos a meter la pata en el mismo hueco. O sea, acá yo tengo la relación de todos los países que han debatido estos temas. Una tontería en Alemania también. Vamos a cometer la misma tontería. Perdón, caballeros. En Chile también lo tenemos y en una diferentes mala noticia. países. El congresista Gilbert Violeta está esperándonos en una microonda y también tenemos que conversar con él. Yo solamente quería preguntarle para terminar, si yo me hubiera vestido del Papa Francisco en esta entrevista como lo hice en la promoción de este programa, ¿usted se hubiera sentido ofendido? ¿Yo por qué? No sé, le pregunto. Porque yo no soy la persona que tengo que juzgarte. Le pregunto. Yo no soy un juez. Pero usted hace las leyes. Pero, perdón, pero esta es una ley que derivada de la ley, viene el reglamento de la ley, viene una jurisprudencia, viene una doctrina y viene su aplicación. Bien. Y el que la aplique es el juez. Una cosita Pedro, por favor. El congresista Tubino dice que yo lo insulto, lo ataco, lo ofendo y que tiene las columnas ahí. Pueden entrar, por favor, a la página web de la República, leer las columnas y ver que sí es un ataque frontal a esta idea que me parece una amenaza contra la libertad de expresión y la libertad de crítica. No me diga nada. Usted me ha dicho a mí, mercenario, que cobro dólares del exterior para atacar a la Iglesia Católica. Usted sí me puede difamar, usted sí me puede injuriar y me puede calumniar.
Claro, como tiene inmunidad parlamentaria, yo no lo puedo demandar por difamación ni nada por el estilo. Simplemente me puede decir, como no puede responder lo otro, me puede decir quién me paga, porque aparentemente me están pagando en una cuenta que no es la mía. No tengo por qué decírselo ahora. No tengo ¿es por qué secreto? decírselo. No, tampoco es ¿por secreto, qué? porque lo estoy investigando. Bueno, porque lo estoy investigando. Y usted es un caradure en ese sentido, porque sí, porque usted no trabaja de estas cosas solo. No trabaja solo. Con el demonio. Y usted, con el demonio. Yo usted soy un se dedica instrumento a atacar a la Iglesia Católica y esta ley no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Alucinante. Bien, alucinante. ha sido muy esclarecedor. Alucinante Vamos son los insultos suyos. Esta conversación fuera de cámaras porque tenemos que ir a jugar Monopolio todos. A un corte comercial. Viene Gilbert Violeta para que nos cuente cómo así él y el chofer de PPK tienen estos depósitos envidiables en sus cuentas. Ya regresamos, esto es Beto Saber. Qué alucinante. Nosotros tenemos que irnos hasta mañana si Dios quiere. Chao.